en este momento. Bienvenidos sean a nuestro curso de Proyecto Integrador 1. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad número 3 denominada Planificación y Riesgos de un Proyecto de Sistemas de Información. Dentro de esta tercera unidad vamos a estar tratando, ya vimos anteriormente lo que era el tema 3.1, elaboración del plan de proyecto y estimación de alto nivel. Estamos hoy por comenzar lo que sería el tema 3.2, plan de riesgos del proyecto, lista de riesgos. Comenzamos entonces. Vean que aquí tenemos los pasos que debemos realizar para poder construir adecuadamente lo que es una lista de riesgos. En primer lugar, debemos obtener información del proyecto. Es necesario determinar el estado de aprobación y asignación de los recursos materiales y capital humano del proyecto. Asimismo, también hay que definir si el proyecto es interno o externo, cuál es el trabajo a realizar y muchos otros aspectos relacionados. El patrocinador o cliente es quien en verdad puede suministrar esta información. Por lo tanto, lo más conveniente es solicitar una entrevista con el cliente y preguntarle al menos sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, tenemos lo que es la información contextual de la situación actual del negocio. Es decir, lo que es la descripción del funcionamiento actual de la empresa. Las características, las formas de trabajo, etcétera. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, debemos saber cuál es el origen de la necesidad del proyecto, es decir, de dónde proviene esa idea que dio origen al trabajo que estamos realizando. Recuerden que a veces estas ideas pueden tener diferentes orígenes. Pueden provenir por una parte de lo que es motivaciones personales del cliente, pueden provenir de alguna situación externa, etcétera. Entonces nosotros debemos tener en claro de dónde surgió esta idea para así también poder trabajarla de la manera más adecuada. Luego debemos darnos cuenta en detalle de cuál es el problema u objetivo que se espera atender o solucionar. Ya que ya sabemos, conocemos lo que es la empresa y su contexto, conocemos la necesidad de dónde proviene, ahora tenemos que ver en sí qué es lo que necesitamos resolver, cuál es el trabajo para el que realmente nos están contratando en ese proyecto. Luego de allí hacemos lo que es una descripción inicial del alcance, es decir, establecemos hasta dónde se pretende llegar realmente. Recuerden que este alcance debe ser realista, no podemos ni exagerar tanto que resulte imposible lograrlo, ni dejarlo tan pequeño, tan corto, que no cubra en verdad la necesidad que se quería atender. Una vez hecho esto, construimos nuestro primer caso del negocio. Vean que aquí tenemos entonces algunos otros elementos de donde que tenemos que ahorita no, deja la bulla, que tenemos que tomar en cuenta respecto a la información del proyecto. Tenemos que hacer un plan de la gestión de beneficios,
porque esa es la manera de convencer al cliente de que realmente ese proyecto de desarrollo de software que estamos desarrollando va a cubrir esos gastos que nosotros estamos generando. Recuerden que un proyecto de software tiene un costo por lo general bastante elevado y nosotros podemos, digamos que, presentarle al cliente una explicación de cómo ese costo va a ser luego recuperado por la empresa. Eso es a lo que hablamos de una gestión de beneficios. Luego de esto, debemos pensar en lo que es las restricciones físicas o de alcance, es decir, las limitaciones que vamos a tener para el trabajo que estamos planteándonos. La fecha exigida o solicitada por la organización para la culminación del proyecto, es decir, nuestro límite de tiempo. Recuerden que un proyecto de desarrollo de software es algo bastante complejo. Un periodo de tiempo demasiado corto puede hacer que no podamos cumplirlo. Debemos ser realistas también en este aspecto. Luego de allí, generamos lo que es el presupuesto inicial y establecemos lo que es la lista inicial de los interesados, es decir, de las personas a quienes va a afectar el proyecto. ¿Para qué esta lista inicial? Simple y sencillamente para saber a quienes debemos acudir con lo que es la búsqueda de requerimientos. Entonces, allí podemos establecer las personas que van a encargarse de presentarnos los requerimientos que va a tener ese sistema. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es obtener la información inicial. Esto es un proceso sumamente importante dentro de cualquier desarrollo de software. Por lo cual vamos a verlo con un poco más de detalle. Los interesados o stakeholders son las personas claves de los distintos niveles internos y externos de la organización que pueden tener cierta influencia sobre el éxito o fracaso del proyecto. Suministran algún tipo de insumo al que el proyecto requiere o serán los usuarios finales del proyecto. Tomando la lista inicial de interesados que acabamos de nombrar hace un momento, hay que solicitarles reuniones a ellos también. ¿Para qué? Para poder identificar y documentar los requerimientos que nos serán presentados por cada uno de ellos, los cuales también deben ser incluidos en lo que es el acta de constitución del proyecto. Entonces, las reuniones con los interesados ocurren en varios ciclos. Cada reunión nos permite identificar interesados adicionales y solicitarles a estos las reuniones correspondientes. Hay que preparar el acta del proyecto y revisarla con todos los interesados para asegurarnos de que estamos alineados con lo que con lo que tenemos que hacer. Además, es recomendable ir llenando lo que es una plantilla de registro de interesados en la medida que se van realizando las diferentes reuniones. Esta plantilla no es más que un formato que contiene tanto la identificación de los interesados como lo que es los aportes que ellos han hecho a
los requerimientos del sistema, la fecha en la que nos hemos reunido y las conclusiones a las que se han llegado. Entonces vean que hay que mantener organizada la información permanentemente, porque si no el proyecto se nos terminaría complicando muy rápidamente. Pueden surgir diversas prioridades e intereses en el proyecto que se encuentren en conflicto entre los interesados. Por ejemplo, automatizar un proceso en un área que está tratando de optimizar su trabajo, pero que ocasiona más proceso de revisión más complicado en otra área. Debemos entonces también balancear las peticiones de los interesados, lo cual puede llegar a ser todo un reto. ¿Por qué no te sientas así afuera un rato más bien para que no hagan tanta bulla? La guía del PMBOK establece que el director de proyectos debe aplicar técnicas interpersonales y de trabajo en equipo, tales como la gestión de conflictos, la facilitación y gestión de reuniones. Adicionalmente, la entrevista no es la única técnica para recopilar información, como ustedes saben. También se establece dentro de esta guía PMBOK para lo que es la realización de proyectos otras herramientas como la tormenta de idea y los grupos focales. Cualquier medio que podamos utilizar para nosotros fomentar lo que es que los interesados suelten esas ideas, generen esos requerimientos, es totalmente válido.